Buenos días, bienvenidos a esta presentación, a este diálogo que vamos a mantener a lo largo de esta mañana con Juan Luis Cebrián. Soy Manuel Mostaza, soy el director de Asuntos Públicos de Atrevia y se imaginan el placer que para mí es poder hablar de libros con alguien como Juan Luis Cebrián, que creo que es una de las 2 o 3 personas en España que no necesita demasiada presentación. Es académico de la lengua, fundador del diario El País, entre otras muchas cosas, y además tenemos la suerte en Atrevia de que sea senior partner de la compañía. Buenos días, Juan Luis, bienvenido a Atrevia, a tu casa. Buenos días, Gracias. Vamos a hablar sobre el último libro de Juan Luis Cebrián, Caos, el poder de los idiotas, y entendiendo 2 cosas que creo que son importantes antes de empezar a hablar del libro, ¿no? El concepto de idiota, como aclara el autor, conforme a la segunda acepción del diccionario de la Academia, engreído sin fundamento para ello, y sin abandonar la Academia. Juan Luis, has escrito un panfleto, una cosa que es muy poco habitual en la literatura española. Antes de empezar a hablar, yo creo que primero es el por qué, ¿no? ¿Por qué el libro y por qué esta forma de opúsculo breve y agresivo, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué el libro? El libro es porque me apetecía hacerlo. Yo no sé si todo el mundo habrá comprobado que se han escrito muchísimos libros durante la pandemia. La producción editorial que ha salido después del verano es formidable porque muchísima gente, como estaba encerrada en su casa, escribía un libro, ¿no? Y esto es un fenómeno no solo español, sino europeo. Y leí un libro que sacó mi amigo Bernard-Henri Lévy sobre la pandemia, ya por el mes de julio lo sacó, y se me ocurrió que yo podía hacer también un panfleto, cosa que tenía ganas desde hacía tiempo. Un panfleto en el sentido estricto de la palabra, es decir, una obra corta, escrita de un tirón, que se pueda leer de un tirón, que sea agresiva y que trate temas que intenten movilizar a la gente o al lector o a quien tenga la oportunidad de leer. Y la verdad es que lo escribí en menos de un mes. Utilicé algunos materiales antiguos que tenía de algunos artículos en periódicos, en El País, también en La Estampa y en La República de Roma. Y fundamentalmente hemos estado tanto tiempo confinados que me apetecía hacer ese ejercicio muy común en Francia y en otros países, pero que es un género literario que no es tan popular o tan evidente en España. Muy bien, pues antes de empezar a hablar del libro, si hay, igual que el fantasma del comunismo recorrió Europa en 1848, el fantasma que recorre tu libro, me da la sensación, es el malestar. ¿De dónde viene el malestar desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que el sistema, la convivencia social, los sistemas políticos, el orden internacional que emanaron del fin de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis. Está en crisis la democracia representativa como tal, no responde a las expectativas de las poblaciones. Está en crisis el orden internacional. Digamos que el siglo XIX fue el siglo de Europa, el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, el siglo XXI va a ser el siglo de Asia y con toda seguridad de China. Y esto naturalmente pues genera también un malestar y una confusión. Y por último, el hecho de que cuando cae el muro de Berlín y algunos pensadores decretan el fin de la historia y el triunfo del modelo capitalista, se olvide de que efectivamente el capitalismo triunfa desde el punto de vista de la generación de crecimiento económico, pero genera enormes desigualdades. Y ha habido un empobrecimiento de las clases medias que se acentuó con la crisis financiera de 2008 y el malestar de la gente es porque las generaciones futuras piensan que van a vivir peor que sus padres y que sus abuelos y porque el esfuerzo llevado a cabo durante tanto tiempo y por tanta gente y en tantos sitios por lograr un mundo mejor, pues amenaza ruina. Y hay otra segunda idea, Juan Luis, que también veo en el libro y que es muy interesante, esta idea que tienes de una sociedad digital que era infantil, que ha crecido con la pandemia y que se está haciendo mayor. ¿Hacia dónde nos lleva este cambio, digamos, de la transformación digital de la sociedad?
Bien, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es decir, yo no creo que la pandemia haya generado, aunque probablemente algunos comportamientos sociales nuevos sí aparecerán, pero sobre todo la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar los movimientos que estaban en marcha. Fundamentalmente la globalización y la globalización impulsada por la revolución tecnológica, la revolución digital. La revolución digital, yo hace ya más de 20 años que escribí un libro sobre la red en los inicios de Internet. La revolución digital supone un cambio cultural tan grande o mayor que la invención de la imprenta. A partir de ahí, pues todo el orden mundial, pero también el orden cultural de los países, de las sociedades, incluso de las estructuras sociales más pequeñas o más locales, se está viendo completamente desordenado. La digitalización es la desaparición de dos cuestiones que gobiernan nuestra vida, que es el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio desaparecen en el mundo de Internet, desaparecen las viejas jerarquías, desapareció con la imprenta la jerarquía de la Iglesia, que era la que interpretaba el saber y el conocimiento a través de la interpretación de la Biblia, cuando la Biblia empezó a ser interpretada por los ciudadanos, por las personas comunes, y ahora va a desaparecer la jerarquía, está desapareciendo la jerarquía del Estado y, en definitiva, el poder de las élites. Pero un mundo sin élites es un mundo muy desordenado. Volveremos a ese tema y, si me lo permites, Juan Luis, para que lo vean bien nuestros espectadores a través de YouTube, vamos a empezar un viaje. Hablabas de la globalización, pero vamos a empezar un viaje en sentido inverso al que tú describías, ¿no? Esa traslación hacia el oeste, lo que tú hoy en día hablabas, ¿no? De la traslación de los imperios. Nosotros lo vamos a hacer en sentido inverso, porque creo que así lo haces en el libro. Además, vamos a empezar, si te parece, por Europa. Me gusta mucho la idea que planteas de una Europa en los últimos 2 siglos como una pugna entre ilustrados y románticos, y que casi podemos ver una parte de los problemas que tenemos ahora en Europa como esta vieja pugna, digamos, de 2 siglos, ¿no? ¿Qué papel juega esta pugna, por ejemplo, en los nuevos regímenes liberales o iliberales? ¿Y qué se traslada de esta pugna a la necesidad de un vínculo transatlántico? ¿Qué papel va a jugar ese vínculo en un mundo que gira hacia el oeste? Bueno, en primer lugar, Europa es uno de los fenómenos más curiosos que se produjeron después de la guerra mundial. Y la democracia es fruto de la ilustración, como lo es la sociedad industrial. Entonces ha habido esa pugna entre ilustración e identidad casi de manera permanente en los 2 últimos siglos, pero últimamente vemos que la identidad está ganando terreno al proceso lógico que la ilustración genera. Identidad de todo género, identidad de etnia, identidad de raza, identidad de religión, identidad de género, identidad de profesión. Los procesos nacionalistas e identitarios tienden a ser exclusivistas, tienden a distinguir entre yo y los demás, entre nosotros y buenos y malos. Y por lo tanto, no necesariamente buenos y malos, pero nosotros somos diferentes y queremos que no nos mezclen con los que son diferentes a nosotros, lo cual va contra el principio básico de la democracia, que es que todos son iguales ante la ley. Y a partir de ahí, los sistemas de la democracia representativa están siendo combatidos también por fenómenos de democracia asamblearia basados precisamente en la digitalización. Han desaparecido las barreras de entrada, todo el mundo puede decir lo que le dé la gana para que le escuche todo el que quiera en las redes, prácticamente sin coste de operación, y por lo tanto los procesos referendatarios y la idea de la democracia como una asamblea de ciudadanos y no como una representación de los mismos está creciendo. Solo hay una democracia relativamente asamblearia en el mundo, que es la Suiza, y funciona, pero funciona tal y como funciona Suiza, en la medida en que es un país sometido a unos controles sociales ejercidos por los ciudadanos verdaderamente impresionantes. Bueno, esta es una de las luchas que hay. La otra lucha es entre las sociedades abiertas y
tal y como las definió Isaiah Berlin y los liberales, y las sociedades que mantienen un síntoma, un significado colectivo muy fuerte. Y estas son las sociedades asiáticas. La lucha contra la pandemia ha sido más efectiva en Asia fundamentalmente porque el individuo en Asia cuenta poco. No importa que estés en Japón, que es una sociedad capitalista y democrática, o en China, que es una sociedad comunista. El principio de la armonía, de que cada cual forma parte de un colectivo al que tiene que servir y tiene que llevar a cabo la misión que le corresponde, es un principio muy admirable, por otra parte, en muchos aspectos. Está muy extendido en Asia y sobre todo en los países orientales, en China y en Japón, Corea, etcétera. Y esto diferencia mucho de las sociedades de Occidente, donde la libertad individual es la que reina. Seguimos nuestro viaje al este y me gustaría detenerme un minuto en Turquía, porque hablas también de una manera muy crítica. Turquía era como la gran esperanza de la modernización laica, digamos, en un país musulmán. ¿Cómo ves la evolución de Turquía antes de que hablemos un poco de Israel? Pues veo preocupante la situación, sobre todo porque he ido, no con mucha, pero con alguna frecuencia a Turquía en los últimos 20, 30 años, y ha sido visible incluso en las calles el proceso de islamización del país después de que Kemal Atatürk pusiera el laicismo y acabara con lo que fue el Imperio Romano. Hay que decir que en la cultura europea, por las razones que sea, y en la educación media, desde luego de los españoles, pero creo que de los europeos en general, se da poca importancia al Imperio Otomano y a la influencia que tuvo, primero en extensas regiones de Europa, en lo que era la antigua Europa del Este, Europa Central, y luego en todo el cercano Oriente y Norte de África. Y yo creo que Turquía, a través de la gobernación del Partido Islámico, pues está recuperando no solo ese proceso identitario del Islam, sino una cierta vieja misión imperial, ¿no? Se informa muy poco sobre lo que está sucediendo en Turquía en la prensa española en general. Turquía es un actor importante en la guerra de Siria y en todo el conflicto de Oriente Cercano, que está marcado fundamentalmente por el contencioso entre Irán y Arabia Saudí. Turquía es importante ahora en Venezuela y trata de extender su influencia allí. Y curiosamente, además, tanto en Libia como es muy importante en Libia, donde está sujetando al régimen teóricamente legal frente a las facciones apoyadas por los rusos. Turquía se opone a Rusia en Libia y en Siria y colabora con Rusia en Venezuela. Pero luego al final mantiene unas relaciones relativamente cordiales con Moscú, ¿no? Turquía es el segundo ejército de la Alianza del Atlántico Norte. Es aliada de Europa y de los Estados Unidos, pero tiene un ejército fundamental, grandísimo, ¿no? Y acaba de producir algún desequilibrio nuevo en las islas del Egeo y otra vez mantiene el conflicto chipriota. Bueno, es un factor novedoso en este momento. Se argumenta que es la venganza o la respuesta al hecho de que no quiera ser admitida en la Unión Europea. Yo recuerdo siempre una frase que me dijo Roy Jenkins, que fue un actor importante por parte de Inglaterra, cuando Inglaterra pertenecía a Europa, que me dijo: Turquía no entrará nunca en la Unión Europea, la Comunidad Europea que era entonces. Y le pregunté por qué, y me dijo: porque hay dos condiciones para ser parte de Europa. Por un lado, ser un país europeo, y por otro lado, ser un país democrático. Y Turquía no cumple ninguna de las dos condiciones. Interesante reflexión. Y si vamos un poco más abajo, hablas de Israel, te veo muy crítico en el libro con la política de Trump. Dices que dificulta la resolución, esta política que ha hecho de buscar el reconocimiento de diferentes países, sobre todo sunitas. Y hablas también de un relevo generacional.
como clave para entender una posible solución. ¿Por qué eres tan crítico con esa política y qué tipo de relevo generacional planteas? Bueno, yo creo que el problema de Israel es un problema político, ¿no? Es un problema generacional en el sentido que lleva 60 años en guerra y los jóvenes israelíes, los nacidos en Israel, están un poco fatigados. Israel es un país, primero, admirable. Es impresionante el cambio que ha dado. Es impresionante, por ejemplo, la transformación de Tel Aviv en los últimos 10 años, el progreso tecnológico en Israel, la capacidad que ha tenido de impulsar la ciencia y la investigación. Es impresionante la contribución que los pensadores judíos, desde Freud hasta Marx, pasando por lo que queramos citar, han dado a la civilización occidental. Totalmente. Y, sin embargo, el aluvión de diversas inmigraciones de diversas comunidades que han tenido en los últimos años ha generado a veces pues, conflictos internos complejos, ¿no? Y desde el asesinato de Isaac Rabin yo creo que la política israelí ha sufrido, no sé cómo decirlo, colapsos internos excesivos. Al mismo tiempo, los palestinos tampoco lo han hecho bien. Ha habido mucha corrupción en la autoridad palestina, se ha dilapidado mucho dinero, ha habido muchísima desunión entre los países árabes. Y ahora Israel lo que pasa es que está en un escenario conflictivo que tiene que ver con el deseo de la extensión de los colonos y los territorios ocupados y tiene que ver nuevamente con el conflicto entre Irán y Arabia Saudí, ¿no? La política de Trump ha sido primero una política muy pro Netanyahu y al mismo tiempo una política liderada por su yerno. El reconocimiento diplomático por parte de Emiratos no es una cosa tan sorprendente. La influencia israelí en los Emiratos Árabes Unidos era grande ya desde el punto de vista económico y otro género. Y está bien, está bien. Lo que pasa es que si este proceso no se hace ordenadamente, lo que va a generar es más fractura entre los países árabes e islámicos, ¿no? Lo más importante es el reconocimiento de Marruecos. Marruecos se está convirtiendo en una gran potencia, o una potencia media pero importante en el Magreb y en el norte de África, en un momento en que Argelia está más disminuida y que Egipto sufre una situación verdaderamente inadmisible con la dictadura de Sisi, cuando África es un continente en gran medida gobernado por los chinos, porque los chinos, a través de la economía, como han hecho también con el dólar, pues tratan de controlar efectivamente los movimientos del desarrollo en África. Interesante, y seguimos girando hacia el oriente y llegamos a China. Defines a China en el libro como un país de comerciantes ambiciosos y hablas de un imperialismo comercial, ¿no? Tienes una frase que me ha parecido lapidaria y muy interesante, ¿no? La globalización no será gobernada sin el concurso chino. Pero hay dos cuestiones que planteas en el libro y que me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Porque yo creo que a cualquier persona que conozca la realidad china, efectivamente, el cambio de modelo de ese consenso de las élites chinas con el presidente Xi ahora, que parece caminarse hacia un nuevo culto a la personalidad, a lo que quisieron evitar las élites chinas después de Mao, esto puede poner en peligro el statu quo incluso dentro de China y su propia dinámica de crecimiento. Podemos encaminarnos hacia una sociedad más represiva, como se ha podido ver en Hong Kong, o como se ve con la minoría uigur, por ejemplo, por culpa de este culto a la personalidad. La sociedad china ha sido siempre represiva. Ha sido antes de Mao también. El problema de China fue el imperio del centro, que es lo que significa China. Fue el país más importante de la Tierra para los chinos, ¿no? Lo que pasa es que China perdió la revolución industrial y durante el siglo XIX y el siglo XX pues realmente desapareció esa imagen de una China poderosa y urgente, ¿no? A partir de Deng Xiaoping, fundamentalmente, que había sido perseguido por tantas cosas y había sido víctima de la banda de los cuatro, etcétera y tal, Deng Xiaoping establece ese criterio ideológico pragmático fantástico, que no importa
que sea blanco de los gatos, sino que es importante que cace ratones. Y se puso a cazar ratones, con algunas diferencias respecto al proceso occidental. La principal diferencia es que se preparó con Deng Xiaoping ya un plan para 50 años, a base de 10 planes quinquenales, ¿no? Y ahora se está preparando otro plan para los próximos 50 años. Occidente se mueve cada 3 meses. Cada 3 meses las empresas cotizadas tienen que dar información al mercado, porque cada 3 meses los bonos de los traders y los brokers y los sueldos de muchos ejecutivos se califican en función de esa información. Cada 3 meses hay algún tipo de elección democrática en Europa, sea local, autonómica, regional, y por lo tanto todas las decisiones políticas, etcétera, están afectadas. Quiere decir que hay un cortoplacismo en el funcionamiento del sistema oriental que no existe en el sistema chino. Naturalmente es una cosa rara el sistema chino, es el capitalismo comunista, ¿no? Y ya habíamos experimentado algunos modelos parecidos, incluso por la derecha, incluso en España, donde se hizo una especie de capitalismo fascista o falangista con el franquismo, ¿no? Donde mientras no te metieras con el régimen casi podías hacer lo que fuera. Pero el cambio que ha dado China es un cambio admirable. Yo fui por primera vez a China en el año 77, lo he ido repetidas veces, y ha sido un cambio visible, es decir, ha sido un cambio formidable. Y basado siempre en una teoría confuciana, que es la de la armonía. Esto algunos piensan que es una ingenuidad suponer que esto se debe al deseo de la armonía y no a la esclavización del pueblo por los poderes del Partido Comunista. Y no es así. Efectivamente, el Partido Comunista es quien manda en China. Y allí se hace lo que el partido es. El partido lo componen 97 millones de personas, el doble de toda la población española. Y hay una política interna en el partido, y una división en el partido, y un debate interno en el partido. Son 1.300, 1.400 millones de personas los que gobiernan esos 97 millones. Pero el concepto de la armonía, que viene de Confucio, esa idea de que cada cual tiene una misión que cumplir para que haya un todo armónico en el conjunto de la sociedad, eso está muy centrado en el sistema chino todavía y es una de las bases de su éxito. Y no podemos abandonar Asia sin hacer una pequeña escala, porque tú la haces y eres muy crítico, y creo que también lo bueno de estos libros de combate es que te hacen pensar, no estés de acuerdo no con el autor. Eres muy crítico con Modi en la India, y sin embargo, fíjate, a mí leyéndote me surge alguna duda, ¿no? Modi es un guyaratí, es de la costa oeste de la India, es una zona de comerciantes, está abriendo la economía china, y es verdad que tú pones el acento en la política de división que él está practicando. Claro, a mí me surge la duda, lo conocemos porque, aunque es verdad que, en fin, esto de que la India es la democracia más grande del mundo, tú lo pones un poco entre comillas, pero digamos en la India hay libertad de prensa, en China no, y sin embargo somos más críticos, tú en el libro eres más crítico, con pocos matices con Modi, ¿no? ¿Qué futuro le ves a Modi y es posible mantener esta, digamos, apertura económica con esta política nacionalista, digamos, frente a las minorías en la India? Bueno, el problema de Modi es que ha llevado una política anti-islámica, o sea, partidario auténtico de la islamofobia, ¿no? No tengo tanto conocimiento de la India, lo que es evidente es que todavía la sociedad de clases en la India está muy arraigada y hay lugares en los que las vacas tienen casi más derechos que las personas y por lo tanto referirse a la India como la mayor democracia del mundo no es la democracia más poblada del mundo, ¿no? Pero quien haya estado en Calcuta puede ser consciente de efectivamente el poco valor de la vida humana de las clases desposeídas que hay, las clases inferiores, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que la India es una gran potencia, también es una potencia tecnológica admirable y formidable. Lo que ha hecho desde el punto de vista, se ha hecho desde el punto de vista de la tecnología en India es increíble. Es un país con enormes desigualdades, con esclavismo real y sobre todo esclavismo sexual muy extendido en ciertas áreas, pero importante
pensar que entre India y China constituyen casi el 40% de la humanidad. El 40% de la humanidad está regido por solo dos gobiernos. Un gobierno como el chino, que se basa en la posición teórica de la dictadura del proletariado, por así decirlo, bueno, un gobierno dictatorial por parte del partido que limita las libertades individuales. No todas, porque la libertad de comercio y la libertad de mercado está vigilada, pero es impulsada. Y el gobierno indio, que realiza elecciones, tiene libertad de prensa, digamos, tiene los sistemas formales de la democracia representativa, pero que también es un gobierno elitista y en cierta medida xenófobo o identitario, como queramos llamarlo. Esto es casi la mitad de la humanidad. Y no somos sensibles a esa realidad. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Esta lejanía, digamos, de Asia hacia la cultura española, por lo menos de los últimos años, seguimos con nuestro viaje, atravesamos lo que en su momento fue aquel mar de la monarquía hispánica, que era el Pacífico, y llegamos a América, a Iberoamérica, Latinoamérica, ocupa una parte muy importante de tu reflexión en el libro, y es interesante porque hay un momento en el que defines una idea que yo creo que resume muy bien, ¿no? Dices, América Latina está atrapada entre el capitalismo salvaje y el fracaso recurrente de los modelos revolucionarios de la izquierda. ¿Seguirá siendo el territorio del futuro siempre América Latina o alguna vez será un territorio de presente? Yo creo que es un territorio de presente y creo que todavía, por decirlo con una frase popular, se pueden hacer las Américas en América Latina, ¿no? El problema de América Latina es que es, si no el más, uno de los lugares más desiguales del mundo. Hay más pobreza en África y puede haber más pobreza en algunos lugares de India, pero no hay tanta riqueza acumulada en pocas manos en África o en Asia como la hay en América Latina, ¿no? Las diferencias entre los más ricos y los más pobres son abismales. Y luego hay una tradición que han heredado del Imperio Español, que es el caudillaje. Es decir, o sea, en definitiva, la tendencia al caudillismo o al caudillaje es una cosa impresionante en aquellos países. Yo creo que uno no conoce bien América Latina si no conoce España, pero uno no conoce bien España si no conoce bien América Latina. Y en ese sentido, claro, esto se nota en el libro, ¿no? Yo creo que tú eres una de las personas que más conoce América Latina porque has viajado mucho allí. Hablabas de caudillos, te muestras muy crítico con el peronismo en el libro. Tienes una frase que dice que muestra los efectos a largo plazo de las políticas que se basan en la demagogia y el despilfarro del dinero público, pero es un sistema que no se puede pagar y, sin embargo, haces un dibujo, desde mi punto de vista, positivo de Alberto Fernández, ¿no? A quien ves como alguien pragmático y moderado, quizá como una esperanza, digamos, de que el peronismo salga de su bucle o también para, digamos, una cierta socialdemocracia en Latinoamérica. Sí, porque el peronismo, y cuento en el libro, yo conocí a Perón, por razones que no hacen al caso, pero tenía algunas conversaciones con él, siendo yo muy joven cuando él estaba exiliado. El peronismo, en definitiva, era una especie de fascismo local, por así decirlo, ¿no? Pero luego se convirtió en un movimiento, ¿no? El problema, el mal que hizo el peronismo, que algunas cosas hizo bien, pero el mal que hizo el peronismo en Argentina es generar la conciencia o la creencia de que, en definitiva, todos los ciudadanos tienen derecho a vivir del Estado, por así decirlo. Implantó un sistema clientelista con la población, un sistema permanentemente subvencionado, pues que ha terminado arruinando a la Argentina, ¿no? En los años 20 había una discusión, a principios del siglo XX, sobre cuál era la ciudad del futuro, si Nueva York o Buenos Aires. Y realmente el fenómeno Argentina asombraba al mundo. Ahora también lo asombra, pero por razones completamente diferentes. Y sí creo en Alberto Fernández, al que conozco bien, de tanto cuando fue jefe de gobierno con Néstor Kirchner. En primer lugar, es un intelectual, cosa que Perón no era.
por poner un ejemplo. No lo era Perón, ni lo era Kirchner, ni lo era Menem, ni lo eran tantos peronistas que hemos conocido. Es un intelectual, es un profesor, pragmático, es un hombre razonable. Hay muchos peronismos también, es decir, hay, digamos, podría decir ya que hay casi peronismos de derechas y de izquierdas y más o menos liberales. Y yo creo que Alberto está llevando a cabo una tarea importante, tratando de dar un criterio a lo que es la izquierda peronista y no cayendo en los excesos un poco ya históricos de los que se está cayendo en Venezuela o en Nicaragua. Y seguimos en este viaje y vamos a un país muy querido para Trevia y para todos nosotros, que es México. Haces un retrato de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Estado mexicano, yo creo que más matizado del que se tiene en España, ¿no? Aunque lo defines creo que de manera cariñosa como un encantador de serpientes. No dejas de señalar la corrupción y la violencia como lacras mexicanas, pero es verdad que introduces el matiz de que AMLO no es la izquierda populista, lo que se llamaba la izquierda caníbal, ¿no? Es una izquierda más vegetariana, digamos, que desde luego no tiene nada que ver con el chavismo, y también tienes un cierto dibujo de esperanza, ¿no?, respecto a México con López Obrador. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, últimamente yo creo que es un poco peor que cuando escribí el libro. Es decir, yo conocí a López Obrador siendo regente de la Ciudad de México, donde hizo cosas interesantes. Y él es un político populista, ¿no? Es decir, tiene ahora la ayuda de su mujer, que es una historiadora mexicana, pero de familia de origen chileno, que es una intelectual, y yo creo que eso le ayuda desde el punto de vista intelectual. Es un hombre personalmente honesto, lo cual en México, y hablando de presidentes de México, siempre es un valor que hay que tener en cuenta, pero está muy desarticulado él desde mi punto de vista intelectualmente. Tiene algunas visiones importantes. Por ejemplo, él ha comprendido desde el principio, él no sabe nada de política exterior, pero él ha comprendido que México es un problema de la política interior estadounidense. Y para él la política exterior no ha sido más que las relaciones con Estados Unidos, concretamente con Trump. Y es un tipo muy paradójico, muy simpático, y se llevaba muy bien con Trump, Digamos que es una especie de Trump de la izquierda, por así decirlo, más serio que Trump. Más educado, menos pícaro, en fin. Con una enorme popularidad, pero al mismo tiempo con muchísimas carencias por esa desarticulación que tiene lo que es la gobernación de un país tan complejo como México, tan admirable por otro lado, ¿no? Pero, en definitiva, desde mi punto de vista, él es el último representante del viejo Partido Revolucionario Institucional del PRI. Es un hombre formado en las entrañas del PRI. Y el PRI ha dado sustancia a México durante muchos años. Acabó destruyéndolo quizás, ¿no? Pero cito en el libro una frase del profesor Duverger, cuando yo una vez me mostré crítico con el PRI, con el sistema mexicano, en los tiempos de plomo del sistema mexicano, eran los tiempos de Echeverría, y Duverger me dijo, sí, pero mire usted, es el único país donde en 50 años, país de América Latina, no ha habido un golpe de Estado, ¿no? O sea, algunas ventajas tendrá el sistema del PRI, aunque fuera una dictadura perfecta, como lo definió Mario Vargas Llosa. Y antes de abandonar América Latina, tú defines en el libro Brasil y Venezuela como el reverso, ¿no?, como casos desoladores. Vamos a empezar por Brasil. Haces también un dibujo de Lula, también yo creo que más matizado, ¿no?, del que tenemos en España, los intentos de Lula de frenar la expansión del chavismo, esta izquierda, digamos, no comunista o claramente no comunista de América Latina, que luego ha sido barrida por un Bolsonaro con el que eres muy crítico. ¿Cuál es tu visión sobre Brasil antes de que nos detengamos un momento en Venezuela? Brasil es la gran potencia sudamericana, obviamente.
estuvo a punto de ser la quinta, sexta economía del mundo, precisamente con el mandato de Lula. Para comprender lo que significó Lula, Lula no es un político, Lula es un sindicalista. Y como todo buen sindicalista tiene la cultura del diálogo y del acuerdo. Porque un sindicalista es alguien que se opone duramente al patrón para negociar con él, ¿no? Y yo creo que eso generó muchísimos bienes. O sea, hubo una cierta continuidad entre las políticas más o menos liberal sociales de Fernando Enrique Cardoso y las políticas más progresivamente socialistas de Lula, pero que eran las políticas de un sindicalista dispuesto a pactar con los empresarios, a pactar con el oponente, ¿no? Y además muy prohispánico. Lula comprendió que una potencia sudamericana no podía estar separada por el uso del idioma, y frente a otros sucesos que hay en la península ibérica, él impulsó la enseñanza del español en la educación primaria y media de los brasileños, porque sabía que el futuro de Brasil en gran medida podría ser mejor si efectivamente había una comunicación real a nivel de calle con los pueblos hispanos de América Latina. Bolsonaro no le conozco personalmente, pero por lo que se ve, Bolsonaro es un aventurero de la política, un poco como lo es Trump. Trump es el trufo del reality show, un poco como lo es Iglesias en este país, que hizo un partido desde la televisión. Y Bolsonaro pues es un aventurero. Yo creo que es un ignorante. Tuvo la fortuna de encontrar un equipo liberal de economistas que han hecho que no hubiera una destrucción de la economía de Brasil, que la habría habido simplemente con un personaje como él. Pero el problema del Brasil es un problema sistémico. Es un problema donde, como en muchos de los países, la democracia es imperfecta en todos los países y no, todos los sistemas tienen problemas. Pero la fragmentación política partidaria de Brasil es preocupante, donde hay 20, 30 partidos en el Congreso, donde cada cual forma partiditos para poder negociar y muchas veces para poder corromperse vendiendo sus votos en el Congreso. Es un tema muy, muy impresionante, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión y no he leído, me lo he pasado, ¿no? Pero no, y ya luego entramos con la parte de España allí, ¿no? El papel de Zapatero, del presidente Zapatero, ese papel de mediador que tan criticado es por otro expresidente como es Felipe González. ¿Cómo ves la situación en Venezuela y cómo ves el papel de los expresidentes españoles allí? Bueno, Venezuela, como dice Felipe González precisamente, Maduro no es un dictador, es un tiranuelo, es un tirano de poca monta encima, pero en fin, es un hombre que empieza sobre violaciones de derechos humanos. Hay más de 300 presos políticos hoy todavía en Venezuela. Yo no creo que Zapatero sea un mediador. Hay quien piensa que es un tonto útil. Yo lo que creo es que no sé qué es lo que le mueve. Hay que recordar que es su embajador. Le han descubierto unas cuentas en Suiza sobre las que tiene que responder, y él dice que es un problema del embajador. Es decir, yo creo que Zapatero, pues, no sé a qué se debe su protagonismo en Venezuela, pero claramente está apoyando una dictadura. Y estas tonterías que dice de que la gente no conoce bien, etcétera, se conoce perfectamente bien lo que sucede en Venezuela. Se conculcan los derechos humanos, se prohíbe la libertad de expresión, hasta donde se puede prohibir, se meten presos políticos, no hay seguridad jurídica, las elecciones han sido manipuladas. Y aparte de eso, el país está arruinado. El mayor nivel de violencia y el mayor nivel de inflación del mundo. Entonces, con 6 millones de desplazados en este momento, más que los de la guerra de Siria, uno de los países más ricos de América Latina y del mundo, que está completamente en la ruina, padeciendo hambre, desabastecimiento,
y esto es fruto del régimen político. Entonces, con Maduro no hay solución. Yo creo que tiene que haber un diálogo. Eso todo el mundo lo coincide, un diálogo entre la oposición y el régimen, porque el régimen tiene su fortaleza, pero yo creo que ese diálogo pasa porque Maduro no puede seguir ahí, entre otras cosas porque es un incompetente, es decir, el margen de que sea un dictador, o sea, hay dictadores competentes y dictadores incompetentes, y es un payaso directamente. Y creo que las actitudes como Zapatero no benefician a la posibilidad del diálogo. Tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos, como los Estados Unidos. Y ahí hay un actor importante que es Rusia, porque Rusia está sosteniendo, y en parte Turquía, al gobierno de Maduro. El otro tema, ¿cuál era? No, te decía qué futuro ves para el país, ¿no? Pero lo que es este diálogo, ¿no? Lo veo muy difícil, también porque la oposición comete muchos errores y la ruptura entre Capriles y López es una desgracia para Venezuela en estos momentos. También la participación de pequeños personajes de partiditos opositores en las últimas elecciones genera más confusión. Hay un problema en Venezuela que, leyendo a Duvall Pietri, que fue uno de los grandes intelectuales venezolanos, uno puede comprender, y es hasta qué punto en Venezuela toda la migración española y europea que llevaba a Venezuela de la colonia del imperio, lo que era, iban buscando oro, mientras que en otros países iban a sentarse, creaban cultura, universidades, creaban sensación de país. En Venezuela iban a por el dorado. Y es sorprendente que el país de Bolívar, del Trismedio, de Mariana, de tantos intelectuales revolucionarios que tuvieron la cara de América Latina, se ha convertido en lo que se ha convertido. Sí, un país al que migraban los españoles hasta los años 70. O sea, bueno, pues damos el salto al charco y ya para ir finalizando, llegamos a España, que ocupa, como no puede ser de otra manera, una parte importante en tu libro, pero mientras damos el salto, hablemos de España en Latam. Bueno, Luis, eres muy crítico con la presencia tanto pública como privada, digamos, ¿no? Eres crítico con lo que han hecho algunas empresas españolas allí, y tienes una visión crítica también con nuestra política en la zona, porque crees que se deteriora nuestra influencia allí, ¿no? Igual que crees que se deteriora en Bruselas. ¿Cuál es tu reflexión a este respecto? Bueno, fundamentalmente soy crítico con nuestra no política en la zona. Y yo creo que España, en los tiempos de la transición, se convirtió en un ejemplo para América Latina. Es un ejemplo de transición política que recordar que en esos momentos había juntas militares en Uruguay, en Argentina, en Chile. Salían de una junta militar en Perú y había un gobierno dictatorial en Paraguay. Es decir, y fue un ejemplo la transición española a seguir. Un ejemplo que en alguna medida sirvió incluso en Chile, donde se llevó a hacer una transición incluso con el dictador vivo y con el dictador allí, una cosa verdaderamente sorprendente. Al mismo tiempo, las políticas de Felipe González y del presidente Aznar también, pero fundamentalmente los 14 años de Felipe González, impulsaron la presencia cultural y económica de los españoles. El IBEX 35 le debe muchísimo en ese sentido. Al rey Juan Carlos, que fue el primer embajador de España en aquel momento, a Felipe González y a José María Aznar a la hora de cómo protegieron y acompañaron las inversiones. Y hay que decir que el comportamiento de algunas de las empresas no ha sido ni el más inteligente ni el más aceptable. Llegaron un poco como nuevos conquistadores. Miguel Ángel Rodríguez, que ahora es el jefe de comunicación de Ayuso en la Comunidad de Madrid, entonces era el secretario de Estado de Información con Aznar, le hizo unas declaraciones increíbles en las que decía que
las empresas españolas estaban desembarcando en América como las nuevas tres cosas así. Es decir, este sentido estúpido de superioridad en la que algunos fueron allí sin comprender casi otras cosas. Las clases dirigentes de muchos países están mejor preparadas y son más cosmopolitas que las clases dirigentes españolas, procedentes del aislamiento franquista y del centro franquista. Pues nos ha hecho mucho daño innecesariamente. Dicho esto, yo creo que no hay futuro para España sin América Latina y creo que el papel de España para América Latina, para los latinoamericanos, es también fundamental. Y por lo tanto, pues la ausencia de un modelo diplomático, no solo de la diplomacia política y oficial, sino de la diplomacia cultural y de la diplomacia económica es muy importante. El año que viene se celebra el 200 aniversario de la independencia de México, de Colombia, de Venezuela, del Caribe, de República Dominicana, Centroamérica, no sé si de Ecuador también, y de Perú. Es decir, empiezan las celebraciones de la independencia de España y en este momento de populismo y polarización general en todo el mundo, pues esas celebraciones que deberían ser celebraciones de hermandad se pueden convertir en celebraciones de confrontación. Eres muy crítico, Juan Luis, en el libro con lo que yo creo que llamas populismo nacionalista. Estoy hablando ya de España. Y hay una frase que quizá le llame la atención a alguno de los lectores porque a cuenta de la nación de naciones eres muy crítico con lo que llamas la progresía imperante en España. ¿De dónde viene la confusión, digamos, de la izquierda española con la idea de nación desde tu punto de vista? ¿Y por qué es preocupante? Bueno, yo creo que hay un tema histórico, ¿no? Y es que los que perdieron la guerra civil fueron la izquierda y los nacionalistas. Por tanto, la represión fue efectivamente dura por igual con la izquierda y con los nacionalistas. Pero la izquierda no es nacionalista, es internacionalista por definición, ¿no? Y luego hay un nacionalismo rampante y muy preocupante que es el nacionalismo español, cuyas lacras son las recusadas como las lacras de cualquier otro nacionalismo. Y que es un nacionalismo infinitamente más poderoso y cuando se convierte en extremo más peligroso que los pequeños nacionalismos localismos, los reinos de taifas, los vivas cartagenas que podemos contemplar. En ese sentido, por usar lo que me dijo Jaime García Lloveros, que negoció el Estatuto Vasco, me dijo, cuando se cumplieron los 20 años del Estatuto Vasco, me dijo, mira, hicimos lo que podíamos, diciendo, bueno, dentro de 25 años ya veremos. Ya veréis, ¿no? Pues ya lo estamos viendo. Es decir, creo que está mal definido el título octavo de la Constitución. Recuerdo una conversación que en la sede de la Fundación Marc, con Juan Marc y Carlos Marc, pero con José María Marabal, Javier Solana y Felipe González y yo mismo, tuvimos con el profesor Ralph Dahrendorf, era amigo mío porque era presidente del diario de Independent, cuando yo era consejero, que yo que allí, pero le traté mucho, un liberal auténtico, un alemán que se nacionalizó británico y acabó en la Cámara de los Lores, es decir, realmente Europa, un comisario europeo que luego fue el director de la London School of Economics, es decir, un tipo formidable, y que cuando le explicaron, acabábamos de acordar el Estado de las Autonomías y le explicaron el Estado de las Autonomías y dijo, esto es un error así, tienen que hacer ustedes un Estado federal, ustedes tienen que decir qué atribuciones y competencias exclusivas tiene el gobierno central, y esas son del gobierno central. Que a partir de ahí la colaboración con los Estados federados y que hagan lo que quieran, que no toque a las atribuciones y competencias exclusivas del gobierno central. Bueno, reinó la confusión, un poco con la idea del café para todos, y se huyó de la consideración de que efectivamente
como dijo un poco agresivamente Taradellas, Cataluña no era Murcia. Es decir, que hay un conflicto histórico, político en Cataluña, diferente la situación del País Vasco, muy diferente Galicia o las islas o las otras autonomías, y por supuesto Andalucía. Pero que Cataluña es un sujeto político diferente del resto de España y de que en realidad la monarquía de los Austrias, el imperio de los Austrias era en realidad una confederación más que funcionaba con la unidad, era la unidad de su majestad católica, fundamentalmente lo que representaba la unidad del territorio. Bueno, esta dificultad para comprender la historia de España, entre otras cosas porque no nos la han enseñado, yo creo que llevó a que en el Pacto Constitucional del 78 eso no se definió bien, diciendo, bueno, y luego ya veremos. Bueno, ha llegado luego. Y tenemos que ver, Cataluña no se va a separar de España. Y sería un desastre para Cataluña y para España que se separara. Pero hay que resolver políticamente este conflicto. Y no solo judicialmente, la justicia tiene que aparecer ahí donde se cometan delitos y se han cometido delitos de lesa patria, en cierta medida. Pero la solución no puede ser jurídica, tiene que ser política. Eres muy crítico, Juan Luis, en el libro, y me quedan dos cositas para comentar. Eres muy crítico con las élites políticas, eres muy crítico con los nuevos partidos. De Podemos dices que es un partido semiconstitucional, me parece una definición atrevida y desde luego interesante. Y a Vox lo acusas de ser neofranquismo redivivo, mientras que crees que PSOE y PP están obligados a recuperar el espíritu de la transición. Y sin embargo la realidad va por otro lado, ¿no? Digamos, el Partido Socialista está pactando con este Podemos, el Partido Popular gobierna con el apoyo de Vox en varios sitios. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esto? Bueno, en primer lugar, que no es un fenómeno exclusivamente español, es decir, el deterioro de la clase política, los idiotas, como digo, el título del libro, andan por doquier y hay muchos más idiotas fuera de España en la política que en España, porque el sistema mismo, la democracia representativa, pertenece al periodo industrial, por así decirlo, ¿no? Y estamos en el periodo digital. Y entonces esto tiene que cambiar de alguna manera. Ya veremos cómo, no sabemos cómo, pero va a cambiar, ¿no? Entonces hay muchas dificultades del sistema en general en el mundo, amenazas a la democracia representativa y también en España. Y luego en España tenemos nuestras características particulares. El descrédito de los partidos tradicionales no es exclusivo en España, ha sucedido en Francia, en Italia, es decir, es algo muchísimo más extendido. ¿Podemos es semiconstitucional? Bueno, realmente Pablo Iglesias, antes de entrar al gobierno, lo que hablaba era del periodo desconstituyente, es decir, o sea, que era pedido siempre un periodo constituyente. Sería primero un fracaso de la democracia española, además con esta historia de que esto no lo votaron los jóvenes. ¿Quién votó la Constitución americana hace más de 200 años? ¿O quién ha votado la británica? Es decir, la británica menos. Pero eso es falta de educación política y ese es el fracaso de la generación de la transición. Es un fracaso en la educación. La gente no sabe ni lo que fue la guerra civil, ni lo que fue el franquismo, ni lo que fue la transición. Pero no sabe porque no se lo han enseñado, no porque no quieren saber. Entonces, y Vox es el franquismo sociológico. Cuando decimos que Franco murió en la cama, lo que queremos decir es que la mitad de España era franquista. Porque además Franco había ganado una guerra civil cruenta y terrible, ¿no? E igual que el proyecto europeo y la democracia europea es fruto de la reconciliación franco-alemana después de la guerra, después de 2 guerras mundiales que enfrentaron a Europa, pero fundamentalmente polarizado entre Alemania y Francia. La transición española de la democracia es la reconciliación de los 2 bandos de la guerra civil, que fue un preludio precisamente de la guerra mundial. Si se pierde ese espíritu de reconciliación, y se está perdiendo en Europa y en España, se pierde el proyecto.
porque si aparecen las vindicaciones de un lado y del otro, y están apareciendo con las leyes de memoria histórica, etcétera y tal, que yo no estoy en contra, creo que hay que aprender de la historia, pero hay que desideologizar la historia y contarla a través de los hechos, no a través de las emociones de cada cual, ¿no? Pues, como digo, es un fenómeno general que afecta a España y que está dificultando enormemente. Y que además es un fenómeno de la superestructura política. Yo no veo a los españoles entrasados en esas discusiones en las que se tiran los tratos a la cabeza en el Parlamento. Muy bien, y ya para finalizar, Juan Luis, porque estando en Atrevia no podemos hablar de otro tema, que además a mí es un tema que me interesa mucho. Yo creo que cierras el libro un poco con una reflexión sobre esta digitalización, el periodismo, las redes sociales que operan a través de Internet. Hay un momento al final del libro que dices: sin un periodismo profesional e independiente será imposible que las democracias sobrevivan. ¿Tiene futuro el periodismo? ¿Qué futuro tiene? ¿Ha sido siempre un negocio de élites? ¿Hay futuro para el periodismo? Yo creo que hay futuro para los periodistas. El periodismo en sí no sé exactamente lo que es. Es decir, en primer lugar, han bajado las barreras de entrada para que cada cual exprese lo que quiera decir. Y lo que pasa es que eso ha generado mucha confusión, como se generó precisamente con la invención de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta se dijo que eso iba a ser terrible. Se dijo en Francia, por ejemplo, que iba a ser terrible, que solo iba a servir para la pornografía y para no sé qué. Igual que en Internet. En la imprenta de la Sorbona, que fue la primera de París, el primer libro que se publicó, pornografía o no, fue la Biblia. Algunos relatos pornográficos se tienen. Y el segundo fueron los sonetos de Aretino, que era un poco la pornografía de la época, que ahora nos parece una muestra excelsa de la literatura, ¿no? Entonces, este desorden lo vamos a seguir viviendo un tiempo, porque la sociedad tiene que ajustarse a la nueva situación. Y encima ha sido contradictoriamente impulsado por la pandemia. Estamos ante un cosmopolitismo y una globalización total, y al mismo tiempo ante un encerramiento en nuestras casas y una resistencia incluso a tocar. Ya no nos besamos ni con nuestras mujeres, ni con nuestros hijos, ni con nuestros nietos, y ya no nos damos la mano con nuestros amigos. Es decir, y todo esto va a tener efectos contradictorios. Pero la globalización va a seguir existiendo. Y la globalización tiene sus peligros y necesita el concurso de todos, de todas las personas, de todas las sociedades, de todas las religiones, de todas las ideologías y de todos los regímenes. Y no podemos imponer la democracia, aunque pensemos, y yo lo pienso, que es un régimen moralmente superior a los demás, no podemos imponer la democracia a base de invadir los países que no son democráticos, como hizo Bush, Hitler y Aznar en Irán. Muy bien, Juan Luis, pues yo creo que nos ha dado para destripar el libro. Yo quiero acabar con un pensamiento que tienes que me gusta mucho y que creo que es además un poco la esencia de nuestro sistema democrático, ¿no? Hay un momento en el que dices que el fin nunca justifica los medios. Yo creo que eso es una cosa que nos ha hecho a los occidentales ser lo que somos, con todos nuestros defectos, ¿no? Yo creo que es un libro interesante, es un manifiesto de combate, bueno para pensar, y yo animo a las personas que nos están viendo, estén de acuerdo o no con las reflexiones de Juan Luis Cebrián. Es un libro que invita a pensar, que yo creo que es lo bueno también de la literatura de combate, ¿no? Que hay cosas con las que no estás de acuerdo, pero te obliga a posicionar y permite reflexionar con el autor. Así que muchas gracias, Juan Luis. Sabemos que estás trabajando ya en el siguiente volumen de tus memorias y tenemos ganas también de leerlo y espero que podamos comentarlo aquí en Atrevia en otra ocasión. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, y estoy leyendo una cosa de Vargas Llosa donde él dice: lo importante es poder estar en desacuerdo con uno mismo. Muy bien, muchas gracias.